Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre las consecuencias de la militarización de actividades civiles en el país, incluyendo el nuevo decreto del presidente López Obrador para considerar sus obras como de seguridad nacional. Luego va a estar con nosotros Jan Meyer para platicar de los ataques a los centros de investigación en México, en particular al CIDE. Y para finalizar con Mauricio Mechulam, nos va a platicar lo ocurrido en el Foro de Seguridad Internacional de Halifax, cuáles son los grandes desafíos de la geopolítica mundial. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a debatir sobre la militarización de las actividades civiles del sector público y la politización de los militares. Son dos fenómenos que me parece van de la mano, incluyendo un decreto que salió ayer publicado en el Diario Oficial de la Federación que considera las obras de infraestructura de este gobierno como de seguridad nacional. Están, aunque usted no lo crea, relacionados estos dos temas. Me acompaña aquí en el estudio Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Leo, buenas noches a todos. Preocupada. Gibran, ¿cómo estás? Todo bien, Leo, buenas noches. Muy buenas noches. En unos minutos nos avisan, llegará a este estudio Carlos Bravo, se integrará a esta mesa. Vamos a empezar contigo, Paula. Muchas cosas que hablar. El discurso del general secretario el pasado 20 de noviembre, este decreto para considerar de seguridad nacional las obras de infraestructura, la creciente actividad de los militares precisamente en esas obras. ¿Cómo ves? Pues creo que estamos frente a una situación muy preocupante en muchos sentidos. Sí. Me parece primero preocupante pues las acciones que se están tomando. En segundo lugar, cómo se están tomando. O sea, y en tercer lugar, evidentemente, pues las consecuencias que van a tener, ¿no? Creo que el término que yo le daría ni siquiera va al tema debilitamiento institucional, militarización. Creo que todo eso se puede englobar en que tenemos ahora un gobierno maquiavélico. Y es un gobierno que en la entrada casi de su tercer año, estamos a días de empezar ya ya la mitad oficial del sexenio, tenemos un gobierno que está dispuesto a justificar todos los fines a cambio de los medios. Eso va del lado de la militarización. Me parece que lo hemos comentado aquí muchas veces, el decir, no estoy dispuesto a pasar por los procesos de licitación pública porque son tardados, que tengo la confianza de que los militares no son corruptos, no sé, argumentaciones varias a partir de las cuales se le ha legado a los militares un montón de tareas civiles con muchísimos de los peligros de los que ya hablamos o hablaremos más adelante. Y también pues ahora este decreto que se encaja en el tema de decir, como las obras no están saliendo en el tiempo que yo necesito, pues entonces nos vamos a saltar las leyes presupuestales, las ambientales, los criterios básicos de contratación pública, los criterios de mejora regulatoria, o sea, miles de leyes de transparencia. Todo eso lo vamos a dejar en un cajoncito porque lo que necesitamos es que haya resultados rápido. Sí, también hay que decirlo, también esto sale en el contexto de una investigación de Latinus donde se demuestran irregularidades en algunos de los contratos del aeropuerto de Santa Lucía que están construyendo los militares. Gibran, yo no sé tú, pero esto a mí es lo que más me preocupa, yo lo he dicho, de la Cuarta Transformación, y es algo por el que no votaron los mexicanos, porque no era parte de la... Bajo un mando civil. Exactamente, no era parte de la plataforma de la Cuarta Transformación, Gibran. Claro que el mando civil sigue, ¿no? Primero bueno, quiero podría empezar... sí, dices que porque está el presidente arriba, ¿no? Así es. Y quiero empezar defendiendo a Maquiavelo, que se le ha hecho muy mala fama y se le ha atribuido erróneamente esa frase de que el fin justifica los medios. Yo creo que hay que tener en cuenta dos elementos de contexto. Uno es que el incremento de los militares en las actividades de la vida pública del país viene de tiempo atrás, de los últimos 10 años. Es correcto. ¿No? Y en ese sentido es una inercia
que se mantiene. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene? Yo creo que el presidente López Obrador ha tenido una dificultad para llevar, dice él, para echar a andar este elefante reumático. Los neoliberales tenían su manera de echar a andar el elefante reumático, que era billetazos, básicamente, ¿no? Que es lo que pasó en el aeropuerto cancelado, etcétera, etcétera. Y la manera que tiene el presidente López Obrador es aprovechar las capacidades estatales que quedaron instaladas, que quedaron básicamente por esa inercia de hace años en el sector militar. Entonces, básicamente lo que quedaba de Estado para emprender grandes proyectos, o lo que queda de Estado, es el ejército. Y el presidente lo está empleando a fondo. Otra cosa es el gobierno que utiliza los decretos, algo que se le reclamaba mucho al general Lázaro Cárdenas y que se debatió y se sigue debatiendo, qué tan constitucional era esa manera de gobernar. De ahí quizá la caracterización que se hizo de Cárdenas como un populista. Hay en efecto el derecho del jefe del Ejecutivo de organizar la administración pública y la ejecución de las acciones administrativas de la política pública como él lo considere. Ahora, no se está saltando ni las manifestaciones de impacto ambiental, ni las manifestaciones de impacto social. Lo que se está diciendo es que todos esos requisitos se irán cumpliendo en el mismo lapso que se construya. Y esto ha sido así en la construcción de la mayor parte de megaproyectos en México. Leo, hay hasta guías de la Secretaría de Economía de cómo saltarse esas cosas cuando se trata de mineras, ¿no? Cuando se trata de proyectos extractivistas. Es decir, vivíamos en un estado de excepción al respecto en eso, pero eso le llamaban desarrollo económico. ¿Te puedo hacer una pregunta? Y ahora tienen problemas con el Estado de Derecho. ¿Por qué no darle ese mismo derecho a los privados? De que puedan empezar a construir. Te estoy diciendo que eso se ha hecho los últimos 30 años. No, los privados. Y se podrían caer esas muchas construcciones, muchos proyectos mineros, porque no están bien hechas esas cosas. Ahora, lo que está haciendo López Obrador sí es un instrumento formal. Él sí puede. Él es el presidente de la República, es el jefe del Estado mexicano. Lo que han hecho de la misma manera, con ese mismo tipo de manifestaciones en los últimos 30 años, bueno, eso ha sido corrupción. Puede no gustar el estilo de gobernar del presidente López Obrador, pero está ejerciendo el poder que le dieron a fondo para cumplir con las promesas que hizo, y a mí eso me parece admirable. ¿El presidente puede violar la Constitución? O sea, chido. No es que pueda violar la Constitución. Está realizando un acto administrativo para posponer el cumplimiento de ciertos requisitos que se van a cumplir. A ver, ya le damos la bienvenida a Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estaba duro el tráfico en la noche. Algunos problemas logísticos, León. Lamentablemente no puedo sustraerme de esos problemas. No te preocupes, Carlos. Con un decreto. Ya estuviste escuchando aquí a Paula y a Gibra. Mira, en efecto, yo creo que la referencia maquiavélica aquí no es casual. No es tanto que el fin justifique los medios, es que los medios están traicionando al fin. El presidente ha puesto mucho énfasis en el tema del combate a la corrupción y esta decisión es contraria a la transparencia, al derecho a la información, a la posibilidad de fiscalizar la obra pública a tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí el medio está traicionando ese fin. El presidente también argumenta que se hace con motivos de eficiencia. Y lo cierto es que todos estos reglamentos, estos requisitos, estas condiciones, pues no le deben su razón de ser a que, digamos, que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Le pone límites por buenas razones, ¿no? Para que fundamente, para que motive, para que cumpla con otros propósitos que también forman parte, digamos, de las prioridades de la política pública. Llámense, ya lo decía, la transparencia, la fiscalización, llámense los temas de impacto ambiental, en fin, un montón de cosas que existen precisamente para que a la hora de que el gobierno actúe y lleve a cabo su política, no traicione otras cosas que por ley hemos decidido que también nos importan, que también son nuestras prioridades. A mí lo que me parece es que en este acto, como en el acto de entregarle al ejército una y otra vez funciones de naturaleza civil, lo que el presidente está haciendo es sustraer, digamos, del ámbito de la disputa
del control y del escrutinio democrático cada vez más áreas de la acción gubernamental. Y en ese sentido me parece que va en abierta y directa contradicción con la supuesta democratización de la vida pública que el presidente se había propuesto. A ver, está Gibran diciendo que no. No, estoy en desacuerdo. El mandato se da cuando se vota un presidente de la República y lo que está haciendo él es cumplir con el programa que presentó para ese mandato, utilizando los medios que tiene como jefe de Estado. ¿Te gusta que a la utilice mano. al ejército para No es una cosa de gustos, pero aquí... No, bueno, es que bueno, ¿o te parece adecuado que utilice al ejército para esto? Claro, todo el mundo está Sí. haciendo política. Bueno, el ejército. Así como utilizan a los tribunales y a los jueces, la oligarquía, Claudio X González y sus amigos, para sabotear la puesta en marcha del programa del gobierno, el presidente de la República tiene también capacidades de utilizar los decretos, de utilizar las fuerzas del Estado mexicano, las civiles y las militares. O una mayoría que se supone tiene en el Congreso para modificar todo esto por ley y no estarlo haciendo por acuerdo, ¿no? También, porque esto del acuerdo ya pasó con la ley de la industria eléctrica que tuvo que terminar pasando por ley. A mí además esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Yo creo que estos ejercicios denotan más debilidad que fuerza. Denotan que no tiene Es un buen capacidad, punto. no hay capacidad para construir una mayoría, para pasar leyes que fundamenten bien estos cambios, que institucionalicen estos cambios. Está bien, les parece que las mediciones de impacto ambiental las podemos hacer al mismo tiempo cuando al final resulta que pues esas hectáreas que ya tumbamos sí tenían un impacto ambiental, porque no sé cómo las van a hacer al mismo tiempo mientras tiran selva y alguien revisa si tenía o no impacto ambiental, por ejemplo. Y me parece que en lugar de denotar que tienes capacidad para construir tus mayorías, para pasar reformas de ley, para utilizar toda esa fuerza del Estado, lo que denotas es un problema que sí se está viendo dentro del Estado, que es que tienes un Estado debilitadísimo, con muy poco capital humano, con unos procesos mega abigarrados para ejercer presupuestos y Eso con es un indudable. montón de desconocimiento de las propias posibilidades, necesidades, requisitos y procesos que tú tenías para ejercer. Retomo la frase que Carlos ha dicho muchas veces, gobernar no necesitaba ciencia, sí, gobernar para empezar necesitaba matemáticas. Así, la mínima ciencia que necesitaban era para poder medir cuánto iban a costar en realidad los proyectos y cuánto tiempo iban a hacer. ¿En cuánto tiempo se iban a hacer? El caso de Dos Bocas es brutal. Nadie de las constructoras serias le entró a la licitación porque todo el mundo dijo que con ese dinero y en ese tiempo era imposible hacerlo. A ver, yo sí quisiera también su opinión acerca del discurso del general secretario en la pasada celebración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Cruzó una línea el general secretario, una línea partidista. Yo entiendo y siempre los discursos de los generales secretarios son muy patriotas y ensalzan la figura del presidente, eso siempre. En este caso, ¿cruzó una línea, Carlos? Desde mi punto de vista, sí. ¿Sí? Creo que el discurso pasó de ser, como estamos acostumbrados, un discurso, digamos, de lealtad al Estado, Sí. al jefe de las Fuerzas Armadas, a pertenencia o militancia con un plan de gobierno o con un movimiento, incluso con el discurso de la llamada transformación. O sea, a mí me parece que, digamos, dando un pasito para atrás, nada de esto fue parte de la promesa, de la oferta, de la plataforma, de la propuesta del presidente cuando compitió por los votos. Por eso yo quiero insistir en lo que decía hace rato. No es tanto que el fin justifique los medios, es que los medios están traicionando al fin. Por un lado, las leyes existen para evitar la arbitrariedad. Y por el otro lado, la distinción entre gobierno y Estado no es nada más una discusión bizantina o académica. Es justo lo que haría la diferencia entre un discurso patriótico del ejército, como es perfectamente esperable y legítimo, y un discurso ya de adhesión o de lealtad, no al presidente de la República como debe ser, sino al movimiento que encabeza, a su gobierno, a su partido. Yo creo que estamos en una situación muy peligrosa. No me parece para nada casualidad que todo esto esté pasando después de la revelación periodística de cuántas irregularidades hay en los contratos para construir el aeropuerto. Al contrario, yo le veo una naturaleza muy reactiva y en cierto sentido muy de doblar
la apuesta, porque el ejército finalmente, y esto me parece que es sorprendente, el ejército encarna muchos de los valores que el presidente ha demostrado que le son más caros: la lealtad, la verticalidad, la disciplina, la obediencia. Y esos valores pues entran en determinada circunstancia en conflicto con otros valores, como la transparencia, como la rendición de cuentas, incluso diría como el monitoreo, la fiscalización, el escrutinio democrático. Muy bien. Y en una situación que está enfrentando esos dos valores, me parece que todas estas acciones que estamos viendo, desde el discurso del general secretario hasta el decreto que se reserva la información por motivos de seguridad nacional, lo que estamos viendo es un mensaje de parte del presidente de cuáles son los valores por los que él apuesta en este choque o en este conflicto. Gibran, ¿cómo viste el discurso del general secretario? Bien, yo creo que roza los lindes que el ejército estaba rozando desde hace tiempo. No creo que pase la línea, como sí la pasaron en algún momento cuando declararon en campaña el general secretario y el almirante secretario que López Obrador no sería una buena cosa para México. Llevan tiempo haciéndolo, es una participación que se ha naturalizado. Yo creo que mientras no haya cambios legales y mientras no vuelva a militarizarse la política del país, eso lo seguiremos teniendo, ¿no? Como desde hace 10 años, es una cosa que llegó para quedarse. Creo, sí. Que está prohibido por ley, por cierto. Tanto en la Constitución como en la ley del Ejército. La participación partidista, etcétera, etcétera. No, a título personal los militares pueden participar en política. No hay participación partidista. Desde luego que hay algunos que participan retirados o de licencia. Claro, pero aquí no hay. Aquí hay la adhesión a una interpretación de la historia y a un objetivo que es lograr otra transformación para ampliar los derechos en la vida pública de México, que no son lo mismo, ¿no? Creo que lo que dice Paula, hay elementos interesantes. Primero, las manifestaciones de impacto ambiental no son para ver si va a haber o no va a haber impacto ambiental, porque toda obra tiene un cierto impacto ambiental. Pero después, ¿qué tan grave? Un análisis de costo-beneficio para ver si vale la pena. Es cierto que hay recovecos institucionales que hacen muy difícil llevar a cabo mandatos tan claros o programas como el del presidente de la República. Y ahí hay dos alternativas. Uno es ir por la reforma administrativa que genere inercias que deriven en esos resultados, que ha sido la apuesta gradualista de las últimas décadas y que no ha resultado. Y el otro es el ejercicio pleno del poder presidencial. En eso estamos y de eso es un signo el discurso del general secretario de la Defensa. Estamos en la plenitud del poder presidencial. A ver, ¿tú cómo ves el discurso del general secretario? En la plenitud de él, me voy a saltar la mala palabra, poder presidencial, ¿no? Ya estamos hablando de... sí, pues sí, ya estamos hablando de actividades plenipotenciarias del presidente, ¿no? Y entonces, pues ya dónde quedaron los controles democráticos, dónde quedaron los contrapesos, dónde quedaron los criterios de gobernanza, dónde quedaron, otra vez, vamos a justificar que para que se cumplan estos proyectos, porque aparte hablemos del tema de que está esto suscrito a los megaproyectos del presidente. Sí, correcto. Unos megaproyectos que muchos no tienen plan maestro, que muchos no tienen ningún tipo de análisis detrás de cuál va a ser el impacto y el beneficio. Que la propia Auditoría Superior de la Federación ha dicho que muchos de los proyectos tienen sobreestimados los beneficios porque tienen unos cálculos muy irreales. Y bueno, hablando del discurso del Tren Maya, por ejemplo, el Tren Maya dicen que está súper sobreestimada la capacidad que va a tener el Tren Maya en temas turísticos, en temas de carga, en temas de transporte, en temas de todo, en un 90%. Entonces, pues sí. A mí lo que me preocupa es, y lo hemos visto en otros países, la verdad, es que cuando los militares se empiezan a meter en eso y empiezan a tener mucho dinero de negocios, no de la parte militar, también de la parte militar, por cierto, hay que ver los abusos que ha cometido el ejército de Estados Unidos, ¿no? ¿Tú no te acuerdas de que compraban excusados a $25,000, una cosa así? Pero bueno, más allá de que tengan acceso a ese dinero
en actividades que no le corresponden, luego ¿cómo sacas a los militares? Esa es mi principal preocupación. O sea, porque una cosa es decir, bueno, lo saco al beneficiario, pero esto es sacar a gente que está armada hasta los dientes. Esa es mi principal preocupación. ¿No? Yo veo en el discurso mucha honestidad, pues ¿cómo no van a estar contentos? Sí, y amor con amor pues se paga. Además, si les están dando concesiones aeroportuarias, concesiones carreteras, concesiones nunca de el ejército mexicano, de yo creo desde 1946, cuando regresaron los civiles al poder, había tenido tanto poder y tanto dinero como ahora. Y a la gente le gusta el poder y el dinero, esté uniformada o no, hombre. Yo creo que este es un buen momento para combatir la noción de que el ejército es garantía de honestidad. No es así. Ha habido bastantes escándalos de relaciones con el narco, de corrupción. El ejército de lo que es garantía en este momento es de obediencia, no de honestidad. Y creo que esto sí, como decías, Leo, y me importa mucho recalcarlo, o sea, sí estamos metiéndonos en un terreno realmente muy peligroso. La acelerada intervención del ejército en tareas, en funciones de naturaleza civil y ya cada vez más en la política, en la gobernanza incluso del país, es algo muy delicado. Este gobierno, me parece, no está haciendo nada para devolver al ejército a los cuarteles y está haciendo muchas cosas para normalizar su presencia afuera, para dejarlo ahí e incluso, y esto es digamos la puntilla del asunto, para hacer cada vez más irreversibles decisiones de política pública, empezando por la decisión de otorgarle al ejército ciertas prebendas en términos de negocios, lo ha dicho muy claramente el presidente, Carlos. El presidente ha dicho, yo le voy a dejar esto a los militares para que no lo puedan echar para atrás. El punto, o sea, lo que está en disputa cuando tú dices, yo quiero que esto sea irreversible, lo que quiere decir es, yo quiero sustraerlo de la disputa democrática, de la disputa por el poder. Cualquier gobierno anterior que hubiera hecho eso hubiera sido acusado de antidemocrático. Sí, yo el otro día escribía, imagínate no que cuando López Portillo estatizó los bancos, le hubiera dado la administración a los militares. Pero es lo contrario, Leo. A ver. Porque el jefe del Estado mexicano es democráticamente electo. Sí. Y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces llega y manda sobre eso y entonces va a poner al director del Felipe Ángeles, de la empresa de construcción, etcétera, etcétera. Es decir, el jefe del Estado democráticamente electo mandará sobre eso. Es lo contrario a lo que se hizo durante el neoliberalismo, ahí sí de sustraer las tareas y llevarlas a órganos autónomos que no dependían del poder democráticamente electo, sino derivadamente. No toda decisión que toma un gobernante democráticamente electo es democrática, porque si no, no existirían las acciones de inconstitucionalidad, no existiría el control de constitucionalidad y no existiría la Constitución que te da un marco más o menos de lo que puedes o no hacer. Estamos confundiendo dos elementos. Las democracias constitucionales tienen una parte que es democrática, que son esas decisiones de los representantes electos, y la otra parte que es constitucional, que es predemocrática. Por eso juras guardar y hacer guardar la Constitución. Exactamente. A ver, pero aquí, insisto, el tema, bueno, hay otro tema, aparte de cómo sacar luego a los militares de esto, que es con base en el discurso del general, que dice que nos tenemos que unir en torno al proyecto de la Cuarta Transformación. Y los que no quieren unirse, ¿qué pasa? Cuando lo dice cualquier ciudadano, cuando lo dice cualquier ciudadano, dices, bueno, pues está en su derecho a decir eso. Cuando lo dice el general secretario de las Fuerzas Armadas, dices, uy, caray. Y, perdón que lo diga, Gibran, en este país hay una historia de represión de los militares. Yo creo que estamos exagerando mucho. No en la represión. La guerra sucia. En el pronunciamiento, Leo. En los 70. Desde luego que hay un proyecto de Estado que ahora encabeza el gobierno. Sí. Y los militares se pronuncian como se pronunciaron en su tiempo a favor de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Eso ni es nuevo ni tendría por qué asustarnos. Sí. Creo que mientras se mantenga la lealtad del poder militar al poder civil, eso es natural que suceda. A ver, una última ronda porque se nos acaba el tiempo. Mira, Leo, yo creo que aquí no tenemos que darle como tanta vuelta al asunto. Ni en términos teóricos ni en términos históricos, los ejércitos han sido nunca fuerzas democráticas ni democratizadoras. No, pero no pueden serlo. No por pueden su naturaleza, serlo, no Carlos. tienen por qué serlo.
Claro. Exactamente. Entonces, o sea, en ese sentido, yo creo que darle al ejército estas facultades, estos poderes, crearles estas excepciones, no solamente va en contra de lo que tendría que ser la función castrense, para lo que existe en su razón de ser, también va en detrimento de la naturaleza civil y de la naturaleza democrática del gobierno. Yo creo que aquí estamos hablando sobre todo, incluso si el jefe del Ejecutivo, el comandante supremo, es electo democráticamente y entonces gira instrucciones, hay otra cosa que también es muy importante en la democracia, que son las leyes que nos damos por los órganos legislativos que también representan, digamos, la voluntad democrática. Y en la medida en que el presidente está tratando de brincarse, de crearle una excepción al ejército, pues también es un atentado contra la democracia. El presidente no tiene el monopolio de la legitimidad democrática. El Congreso también es una entidad que representa la voluntad popular y que hace leyes encarnándola. Por cierto, en otros países los ejércitos presidenciales, porque parlamentarios es otra cosa, pero en otros países presidenciales los militares le rinden cuenta también al Congreso. Pues sí. No solamente a su comandante supremo, sino que hay controles por parte del Congreso, ¿no? Correcto. Sí, entonces, bueno, sí. No, está bien. Una última y Gibran. Pues Resopla. Resopla, Paula. yo sí creo que debemos, ya como cierre, también debemos de pensar en las consecuencias de estos actos hechos con mucha prisa para sacar a todo vapor lo que se necesita sacar en 3 años. Les quedan 3 años. Hablábamos del tema de pues el daño que va, ¿cómo demonios le quitas después a los militares todo lo que les diste ahorita para resolver, para sacar al buey de la barranca, ¿no? ¿Cómo devolvemos las hectáreas que no salgan? ¿Cómo vamos a recuperar el daño patrimonial de una obra cuyos temas presupuestales no estén bien analizados? ¿Cómo? O sea, creo que las consecuencias de esto son a largo plazo. O sea, ahorita sí está muy bien, vamos a saltarnos regulación, vamos a saltarnos... Yo soy una fanática de la mejora regulatoria, pero pues eliminar la regulación o meterla en un cajón no es mejora regulatoria. Es bastante neoliberal, por cierto. Pues sí, pero si después de eso... Si lo piensas así, sí, le regularon de un plumazo. Exacto, es de regular ya me dieron por acuerdo. idea para un artículo. De regular por acuerdo, ¿no? O sea, tantos años de tratar de ver cosas graduales y por cada regla que entra salen 2, no sé qué. Cuando todo se podía hacer por decreto, caray. O sea, qué bobos todos los que llevamos años tratando de ver esto, ¿no? Gibran, un último comentario. Pues sí, la verdad. O sea, hay una concepción de la administración pública que es esa. Hay una concepción de la administración pública distinta, donde la política va primero, donde la democracia va primero. Y el presidente López Obrador siempre ofreció eso. En eso no engañó a nadie. Primero, también hay que distinguir entre actividades que son de naturaleza civil y militar. Hay que decir más bien que es una falsa distinción. No. Muchas de esas actividades que pasaron al gobierno civil venían de el ámbito militar. Sí, qué bueno, pero ¿no? Qué bueno, ¿no? Claro, pero esos son trayectos de la historia. Y de los reyes sí, pero, también, ¿no? A ver, imagínate que siguiéramos con presidentes militares. Claro, ha sido un avance, por eso tiene razón Carlos en que el ejército no es por naturaleza democrático, pero sí ha sido leal a los mandos civiles, que es algo que hay que cuidar sin duda. Como nada. Ahí el presidente de la República está utilizando a la fuerza más importante del Estado mexicano para recrear espacios donde el Estado mande. Por ejemplo, no tenemos una empresa de distribución de medicamentos y ya dijo, si sigue el desabasto y me siguen chantajeando las distribuidoras, pues lo hacemos también con el ejército. Es lo que se tiene para cumplir con el programa que se votó en 2018 y el presidente está no solamente dispuesto, sino convencido de emplearlo a fondo. Lo siguiente, por cierto, va a ser el INE no funciona, pues que lo tome el general una propuesta política fulanito que no se... para que él organice las elecciones. Una propuesta política que no se puede traducir en o el Banco de pública. México, que decidan los militares la tasa de interés. O ya en el extremo que vengan militares aquí a la hora de opinar. Mis participaciones últimas resultan por no ser las últimas. Mira, estamos en otra ronda. No me dejaste acabar cuando iba a decir. Ya, bueno, un minuto. Si decimos que la legalidad le estorba a la democracia, le estamos abriendo la puerta a la arbitrariedad. Aquí hay una lección viejísima de vida, típica de las abuelitas, que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas
y hay que añadir o que puedan terminar muy mal. Bueno, te doy chance de que... La legalidad faculta al Ejecutivo Federal para organizar la administración y para hacer ese tipo de decretos. No para brincar. Bueno, en el marco por de cierto, la Constitución y las leyes. claro. En este decreto, hay que decirlo, muy probablemente va a haber impugnaciones. se va a haber impugnación y va a acabar otra vez en la Suprema Corte de Justicia para ver la legalidad de este decreto. Señores, como siempre, un placer. Generala, general, brigadier. No, anarquista. Sí, no. Gracias por venir, gracias. Hacemos una breve pausa. Va a estar el gran Jan Meyer, historiador, uno de los grandes investigadores en México, quien, pues con él vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los centros de investigación, en particular con el CIDE. Regresamos.